Estábamos viendo entonces, vimos un contexto histórico bastante interesante de la perspectiva de cómo veían los templos, ¿se acuerdan? Después de que conversemos, me gustaría que alguno pudiera comentarnos qué recuerda de ese análisis histórico tan interesante. ¿Ya? Hoy día vamos a conversar un poquito más avanzada la historia, hablamos acerca de Génesis, ¿verdad? El Edén, la separación de los cielos y la tierra, qué son los cielos en la Biblia, por qué hablan de los cielos, ¿ya? Y por qué la Biblia cuando habla de que Dios vive en los cielos no significa que hay un lugar en los cielos, un lugar invisible que está ahí arriba y al cual vamos a ir, ¿no? Sino que se refiere a un lugar simbólico, metafórico, el cual tomaron como expresión para hablar acerca de dónde Dios está, ¿ya? Pero vimos varios otros pasajes y vamos a ver muchos más también en los que vamos a poder darnos cuenta de... Bueno, la próxima semana particularmente yo creo, puede ser, parece que sí, hablaríamos sobre... bueno, no sé, pero bueno, respecto a de dónde rayo está la presencia de Dios, bueno, que a medida que vayamos avanzando. Un punto importante entonces es que hablamos también la semana pasada acerca del contexto histórico, y un contexto histórico me refiero a cómo es que los pueblos cercanos a Israel y cómo en la cultura, contemporánea de los israelitas y de manera general, ellos tenían una perspectiva clara respecto del cielo, ¿ya? O sea, perdón, respecto de la significancia o la importancia de los templos, ¿ya? De los jardines, de los templos como jardines, de los jardines como lugar de abundancia y autoridad y de espacio para los reyes y todo eso. Y el lenguaje con el que se describían, y por qué el jardín del Edén tiene el mismo lenguaje, y por qué cuando se presenta la idea del templo, después del sueño de Jacob, y cuando construyen los templos, como ellos también en otras culturas pensaban de la misma manera, muy similar, y cómo también transmiten el vocabulario del Edén, ya de los jardines, al Edén, y también cómo lo manifiestan en las instrucciones de la construcción de tanto el tabernáculo como en el templo, ¿ya? Respecto de este ciclo de los 7 días, de eh, ¿cuál es la palabra? De ¿cómo se llama esto? De dedicación, ¿ya? 7 días de los rituales, o sea, estos ciclos de rituales de 7 días de dedicación y que obviamente está hecho en paralelo con la creación del Edén como jardín, con estos 7 días, etcétera, etcétera, ¿ya? Por otro lado, vimos también el asunto de las decoraciones con estos guardianes de los templos, como los espacios de Dios, ¿ya? Y hoy día vamos a hablar acerca de uno de los primeros puntos oficiales, como eh, tienda oficial, literalmente una tienda oficial, ¿ya? Vamos a hablar acerca del tabernáculo y el problema el problema que tiene el tabernáculo. ¿Cuál es el problema del tabernáculo? Es muy egoísta, muy pequeño. No le cae bien a medio mundo. Pero a medida que avanzamos en la historia bíblica, ya después de Abraham, Jacob, ya después nos encontramos con que el pueblo de Israel es llevado a Egipto, ¿verdad? Esclavo. Y la promesa que Dios le había hecho a Abraham de bendecir a todas las naciones a través de la descendencia de él y el pueblo que vendría de él, parece como complicada, pero Dios ya le había dicho a Abraham que iba a liberar al pueblo. ¿Ya? Iban a pasar por ahí, pero Dios lo iba a liberar. Los libera, los lleva al monte, hace un pacto con ellos, ¿verdad? Y también le da instrucciones a Moisés de cómo hacer el tabernáculo. Entonces, hay un detalle súper importante y es que hasta este punto el pueblo de Israel, la descendencia de Abraham, nunca ha tenido un templo,
¿ya? Nunca ha tenido un tabernáculo, nunca ha tenido un lugar de encuentro con Dios, un lugar físico de encuentro con Dios. Pero no eran ajenos a esa realidad, ¿ya? A causa de las culturas cercanas, especialmente las culturas egipcias, ¿ya? Cuando ellos estuvieron ahí. Estaban acostumbrados a ver templos, ¿ya? Lugares especiales donde eh, las personas entrarían y podían estar o buscar que sus dioses se hicieran manifiesto ahí, o se manifestaran para que les pudieran hablar o guiar, o etc. Y ellos también entregar ofrendas y sacrificios. Entonces ya es tiempo de que, bueno, en el pueblo de Israel ya se sabía que había un lugar donde se podía acceder, donde subían y bajaban ángeles, donde el lugar de ellos estaba conectado con la tierra, con el sueño de Jacob, con Betel y todo eso. Pero no tenían su templo oficial, ¿ya? La tienda oficial de Dios. Entonces Dios les manda que hagan una tienda, ¿ya? La tienda oficial, con despacho a domicilio y todo eso. La tienda oficial de Dios. Eh, y eh, la tienda oficial es súper interesante porque cuando Dios hizo el pacto con Israel, ya hizo lo que se conoce como, bueno, pacto, ¿no? ¿Cómo se conoce? Se conoce como pacto. Eh, Les dice que Él será su Dios y si ellos siguen, y habitará con ellos, en el medio de ellos, y si es que ellos son fieles, Él obviamente los seguirá bendiciendo, ya los seguirá bendiciendo y prosperando y los transformará en la gran nación. Y es importante que cuando hicieron el tabernáculo de reunión o la tienda, esto es, ¿ya? Se hizo con las instrucciones que Dios dijo y se transformaría en el lugar oficial en el que el espacio de Dios estaría superpuesto con el espacio de la humanidad, ¿ya? O sea, este punto que tuvo en la visión Jacob, ahora sería oficial, real, tangible, hermoso, precioso. De hecho, eh, cuando, cuando Dios les manda a hacer el templo, ellos, vamos a poner acá, el templo lo ubicaron así, ¿ya? En el medio, así se formaba el pueblo en el desierto, y unos se pusieron acá, otros se pusieron acá, como, bueno, pueden ver el relato ahí en la Biblia de cuáles eran las tribus que se ponían en orden, yo no me recuerdo la verdad, alrededor. Otras se pusieron acá abajo, no quedó tan parejo, pero bueno, estamos haciéndolo, bueno, estamos en vivo en directo aquí. Y otras se pusieron por acá, por acullá. Y literalmente, o sea, si uno se hubiera parado en una montaña muy arriba, esto es lo que vería, ¿ya? Y básicamente lo que estaban haciendo acá era que acá en el medio estaba Dios, que Dios le había dicho, que iba a habitar en medio de ellos. Y ahí estaba, en medio de ellos, ¿ya? Entonces el tabernáculo obviamente se había transformado en este punto. Y si uno se da cuenta, ahora todo Israel es el pueblo donde Dios habita, pero Dios está en el medio de ellos. Y esto es súper importante porque el tabernáculo, ¿ya? Está hecho con mucha imagen del Edén, del jardín. Y acuérdense que el Edén, el huerto del Edén, donde Dios estaba dentro de todo su templo, era en el medio también. O sea, estaba en el medio de todo y en el medio del árbol de la vida y todo eso. Pero esta idea de estar en el medio claramente es no un análisis, un paralelismo claro con respecto al Génesis, ya en la creación, donde Dios estaba en el medio también. Y, y bueno, y así es como Dios les dice que parte del pacto es habitar con ellos, estar ahí. Buena onda. O sea, por fin Israel tiene su propia tienda oficial de Dios, literal, ¿ya? Que el tabernáculo era una tienda. Bueno, ustedes pueden ir a internet y van a ver un montón de fotos. Básicamente la construcción del templo era
El tabernáculo eran paredes grandes así, o sea, pero paredes tejidas y todo. Y acá en el medio estaba como la tienda, que es donde tenía el lugar santo, el lugar santísimo, y acá donde tenían el altar para los sacrificios y todo eso, ¿ya? Y acá adentro habría el, tendríamos como el lugar santísimo aquí en medio, ¿ya? Y básicamente sería como así, ¿ya? Lo pueden buscar en internet, sí. De hecho incluso creo que en Israel hay una réplica y uno puede visitarla y todo, ¿ya? Hay hasta tours virtuales, es entretenido, como para poder estar un poco más inmerso en la cultura. Ahora, en la Biblia es súper importante darnos cuenta de algo. ¿En qué contexto estamos? Por fin hay una tienda oficial de Dios en la tierra. Está en el pueblo de Israel en el medio. Es un tabernáculo hecho con lo mejor de lo mejor de lo mejor de lo mejor, con oro, con piedras preciosas, con diamantes, todo hecho de una pieza, hermoso, precioso, la mejor estela. Increíble. Top. Gaia, top, top. Y el problema era que para que los israelitas pudieran entrar, o incluso ir a ofrendar, todo ese tipo de cosas, tendrían que ofrendar, obviamente, cosas importantes, cosas preciadas para las personas en esa época. Quizá hoy en día no es tan como grandote que uno vaya a ofrendar, así como plata, pero en esa época era increíble porque lo que tenían que dar de ofrenda era comida, ¿ya? Vaya a ser frutas, verduras y animales, ¿ya? O sea, lo que ellos comían. Entonces tenían que estar conscientes de que cuando ellos se ocupaban de su comida y todo eso, tenían que producir también una parte que era para la ofrenda. Y no solo eso, sino que además tendrían que estar purificados. ¿Qué significaba purificado? Que habían varias cosas que no podían hacer y si la hacían, que no se consideraban necesariamente como pecados, ¿ya? Porque algunas de las ofrendas eran para purificación, pero había otras situaciones como estar cerca de un cadáver, eh, la parte de la menstruación de las mujeres, etcétera, etcétera. Y ellos querían contaminados, entonces cada vez que una persona quisiese entrar y todo eso, tendría que estar purificado y eso se hacía a través de ciertos rituales, ¿ya? Pero es importante darnos cuenta de por qué, ¿ya? Y es que el espacio de Dios es puro, santo, es un lugar donde está Dios, está la fuente de la vida misma, Él es la fuente de la vida, es un lugar divino, ¿ya? Divino, vaya. Aparte de que era divino por cómo estaba de lindo, era divino por la divinidad. Pero sin embargo, el espacio de los seres humanos no es así, no es puro, no es santo, no es divino, no es la fuente de la vida, sino que lo más probable y generalmente es lo contrario, o sea, contaminado, no santo, inmundo, muerte, maldad y todo eso. Entonces, si un israelita quería acercarse a Dios, era necesario que se pusiera a la altura del lugar donde el que iba a ir, ¿ya? O sea, tenía que sacarse todo lo que lo conectaba a este mundo en cuanto a la contaminación y todo eso y tratar de estar en el estado más similar y aceptable a este espacio donde nos juntábamos, ¿ya? Básicamente, eh, si lo pudiéramos hacer de cierta forma, eh, lo voy a hacer con otro, digo, imagínense que, imagínense que este es el espacio de Dios y este es el espacio de los hombres. Ahora, vamos a un poco más. Nos vamos a encontrar con que vamos a tener a Dios accediendo hacia acá, ya, hacia el espacio de la humanidad. Entonces, todo este pedazo de acá al medio, donde están los seres humanos, ahora va a ser el espacio de Dios acá, ya. Entonces, obviamente, es necesario que los seres humanos tengan que estar purificados, no pueden no pueden entrar, ¿ya? Ahora, de cierta manera, ese espacio de ahí lo que está representando básicamente
eh, es que ahora no es solamente que nosotros accedamos al espacio de Dios, sino que lo que estamos accediendo es un espacio en el que es como ¿cómo se puede decir? Es un espacio común, básicamente. Si miráramos como un zoom, es un espacio común, ¿ya? O sea, esto representaría de cierta forma el Edén, ¿verdad? Antes de que el ser humano cayera. Ese punto, justo ese. O sea, es un espacio en común. Entonces ahora existe ese espacio en común y era lo que se representaría en el templo. Entonces, para que, o sea, Dios acceda al espacio común, y el hecho de que Dios acceda como a la sala común ahora, va a transformar a toda la sala común en un lugar santo, en un lugar puro. Entonces, si los seres humanos quieren acceder al espacio común, eh, tienen que acceder en las mismas condiciones. Y para eso existían todos esos rituales. Qué sé yo. Ese era un problema, obviamente, ¿ya? Y por otro lado existía el otro problema, ¿ya? ¿Cuál es el problema? Que tampoco es chip libre la cuestión, ¿ya? A causa de que el espacio es tan sagrado, tan divino y poderoso y tan santo en un mundo que no es santo, ni puro, ni divino, a causa de la maldad y todo eso, a este lugar donde, a la presencia de Dios, y esto es importante, cuando hablamos como de la presencia de Dios ahora, eh, en este contexto se refiere a ese lugar donde se superpone los cielos y la tierra. Eh, no todos los israelitas podrían acceder. De hecho, Dios separó a un grupo específico, ¿ya? Que, que serían la tribu de Leví, ya que serían la tribu que Dios dijo, ya estas personas van a ser los que se van a dedicar a mantener todo esto en orden, y ahí están todos los sacerdotes y todo eso, o sea, los levitas, perdón, y de la tribu de los levitas había una familia en particular, que es la familia de Aarón, que es la que Dios decide que se encargue particularmente del sacerdocio. Ya vamos a ver qué tiene que ver eso. Y, y tampoco significa que todo el tabernáculo sea el espacio donde Dios está presente, sino que eh, todo eso representa el lugar sagrado, pero como todo buen templo, ya en este caso el tabernáculo es un tipo de templo itinerante que se puede ir moviendo, hay un punto en el medio, o sea, bueno, en este caso al final, del templo que es el lugar santísimo en español, ¿ya? Pero que originalmente en hebreo se llamaría algo como el santo de los santos, ¿ya? El santo de los santos, o sea, el lugar, pero más santo de todos los santos. Por eso que en español se hace el superlativo. Es santísimo, ya porque no es santo, ¿no? Es el máximo de todos los santos. Entonces los sacerdotes serían la única persona, pero no podrían entrar todas las personas a este lugar santísimo, sino que solamente podrían entrar el escogido, ¿ya? El sumo sacerdote, el Mashiach, el Mesías, el ungido. Entonces había que escoger a uno de todo eso, que sería el sumo sacerdote, ese sería el ungido y ese va a entrar. Todo esto yo creo que lo conocen todos, bueno, sí, esta cuestión, esta es la conocida de Israel, pero es verdad que es necesario mencionarlo desde este punto de vista, ¿ya? Y los sacerdotes estaban a cargo de todo el tabernáculo, los levitas también ayudaban a armar y desarmar, cada uno tenía sus peguitas. Pero el sumo sacerdote era el único que podía entrar a ese punto, y no cuando quisiera, ¿ya? Solamente una vez al año. Y el sumo sacerdote ya no solamente era una persona que estaba escogido para hacer eso, sino que él debería llevar una vida en especial, muy, muy, muy apartada de todas las contaminaciones de este mundo, del pecado, seguir las reglas, el orden, los protocolos, ¿ya? Para poder entrar a ese espacio en común. Es como que hay una sala en común y le dicen, oye, nos vamos a juntar una vez al año, ya, pues, y Dios dice, voy a estar ahí. Y obviamente las personas que iban a entrar tenían que era el sumo sacerdote, tenía que estar eh, tiene que haber seguido durante todo el año los protocolos, ya, de la manera correcta. Y si no, corría el riesgo, ya, porque acceder al espacio de Dios es como acercarse al sol de cierta manera. O sea, si no se hace de la manera adecuada, con los protocolos exactos, se corre el riesgo de morir realmente. Incluso en la Biblia
sumo sacerdote lo metían con una cuerda, ya iba con unas campanas que iban tejidas a los lados de la túnica, la parte de abajo, entonces cuando él caminaba sonaba, entonces se dejaba de sonar y todo eso porque ya no estaba. Y tenía que entrar amarrado con una cuerda, ¿ya? Porque si se moría, ¿cómo iban a entrar a sacarlo? Entonces la única forma era... Ahora, es importante que las personas decían, oye, pero el templo lo desarmaban cuando se movían. Entonces, obviamente, también desarmaban el lugar santísimo. Claro, lo desarmaban, pero en esos momentos se cerraba el portal. Entonces, como está el portal cerrado, pueden desarmarlo. Porque acuérdense, el lugar no es el portal en sí, sino que es la representación de una unión espiritual invisible. De hecho, acuérdense que lo que había era una nube que bajaba. Cuando Dios venía, se veía como una nube, porque los compadres tenían que ver, obviamente, cómo podían distinguir por medios naturales que Dios estaba ahí. Era porque obviamente venía la nube de gloria, la cheminada, ¿ya? Y todo el color que ustedes le quieran poner. Y de hecho hay un par de historias, la de los hijos de Aarón, que fueron los primeros en tostarse por la desobediencia. Y ni siquiera tiene que ver con el asunto de entrar al lugar santísimo, sino que en esta vida de que ya hay un punto de conexión de los cielos y la tierra en el tabernáculo, pero las cosas que no se pueden hacer como uno quiere, hay que hacerlo de la forma correcta, los protocolos correctos, los procedimientos correctos, como Dios quiere, como bien dice el dicho, como Dios manda, y si no, corren el riesgo de morir. Le pasó a los hijos de Aarón. Por ahí lesear con los inciensos, todo eso, no hacerlo como querían, murieron. ¿Ya? Ahora es muy importante que nos alejemos hacia el panorama, bueno, ese era más que nada, ese es el problema del tabernáculo, ¿ya? O sea, qué hermoso, precioso está el Señor aquí y todo, pero uy, no es tan sencillo, ¿ah? De hecho, te podías hasta morir si es que no entráis bajo los procedimientos correctos. Ahora bien, aún con todo este acceso limitado y lleno de reglas y orden, que se entienden, no es porque Dios, yo soy fundido, no soy como Luis Miguel, o sea, a mí mi mesa me la tienen que tener toda blanca, o sea, la mesa, mi sala antes de salir tiene que estar toda blanca y con vasos de agua y una vez, porque es un artista, no, es porque es la naturaleza de Dios, entonces Dios quiere tener contacto con los seres humanos en un espacio en común, como en el principio, pero como Dios no tiene maldad, no tiene, sino que es pura santidad, divinidad, obviamente Él consume por naturaleza, arrasa por naturaleza, no es algo que Él puede irse frenar, o sea, ocurre. Entonces, como ocurre eso, es necesario que los seres humanos que están cochinitos tengan que ponerse en la manera que Dios les pide. Y Dios lo hace a través de ciertas cosas. Y con todo eso, esa conexión ya si bien limitada, peligrosa, ya hay un montón de reglas y todo eso, aún así era una noticia increíble ya para los israelitas, porque ahora ellos saben que Dios vive con ellos. O sea, está ahí. Imagínense que ellos vivían y los que vivían más cerca del templo miraban y decían, uy, mi vecino es Dios, por loco. Literal. Eh, Decían, yo cuido la casa de mi vecino. En ese caso, el pasto del vecino siempre era más verde, obviamente. Que no había pasto, pero simbólicamente hablando. Ahí no era Codel buen vecino, Dios buen vecino. Realmente realmente era el buen vecino. Y obviamente era increíble, o sea, Dios habitaba en el medio de ellos, vivía ahí. Ahora tenemos una tienda oficial de Dios, podemos. Aunque ellos, la mayoría de las personas decían, ay, nunca voy a poder entrar, pero el hecho de que el sumo sacerdote entrara y vieran que bajar la nube, ellos decían, wow, sí, Dios está con nosotros. O sea, imagínense la experiencia. Bueno, yo creo que un par de veces y después decían, oye, ya muy linda la nube que bajó y todo, pero ¿y la comida? Ya saben que eran un poquito reclamones. Pero en fin, era una gran noticia para la historia, para los que le importaba esto y bueno, para los israelitas también, cuando se acordaban. Dios vivía con ellos, estaba ahí. Y el hecho de que Dios viviera con ellos no significa que, ay, el pueblo de Israel es el centro de la historia, sino que la historia no es de Israel necesariamente, sino que la historia es el plan de Dios. Y ahí el plan de Dios se marca mucho cuando se hace este zoom en Génesis 12, a que Dios lo va a hacer a través de Abraham. O sea, Dios va a reunir los cielos con la tierra, bendecir a todas las naciones a través de la familia de Abraham, que en este caso el pueblo de Israel.
Entonces, si Dios quiere reunir el cielo con la tierra, quiere volver a juntar este espacio en común, estas dos dimensiones en común para que cohabitemos, ¿ya? Y podamos sacar el máximo provecho de Dios y de todo y hacer una vida hermosa y preciosa, lo va a hacer desde el punto que es la familia de Abraham, que en este caso es el pueblo de Israel. Entonces, obviamente el tabernáculo es el primer gran paso, ¿ya? Lo fundamental de todo esto es que la existencia, mera existencia del tabernáculo de reunión, de la tienda oficial de Dios, el lugar santísimo y todo eso, no es como que ahora Israel puede acceder a Dios, ahora podemos hacer templo, o sea, podemos hacer ofrendas, podemos cantar, hacer adoración, hacer sacrificio. Sino que el panorama general de todo esto es que Dios ya instauró un punto oficial en el que ha reunido los cielos con la tierra, y particularmente a través de la familia de Abraham. O sea, Israel, la familia de Abraham, es la primera que puede participar oficialmente de un punto donde los cielos con la tierra se reúnen, ya un espacio en común. Y esto marca un precedente muy importante porque es el puntapié, o sea, no el puntapié inicial. En este sentido, el puntapié inicial para la reconexión de todo, ¿ya? Eh, pero de cierta manera podemos decir, el cielo con la tierra están reunidos. Un espacio chico, no podemos entrar todos, puede entrar uno una vez al año, pero ya está. O sea, ya está, y eso da esperanza hacia adelante respecto de que esa es la intención de Dios. O sea, realmente el compadre está muy invertido en todo esto, o sea, quiere hacerlo, ¿ya? Porque si bien pareciese que no hay una conexión así total, o sea, no todo el mundo en ese sentido es un punto de acceso al lugar en común, no todo el mundo es un lugar en común con Dios, hasta este punto de la historia hay un punto de conexión, pequeño y todo, con las limitaciones que quieran, pero existe. Y la promesa es que se expandirá, ¿ya? Entonces, por fin, en la historia de la Biblia tenemos hasta este punto una manera oficial, ¿ya? Un punto de conexión, o sea, de manera oficial hay un punto de conexión. Limitado y todo eso, la frecuencia, el acceso, quién puede ir, cómo puede ir, no puedo ir como yo quiera, a la presencia de Dios, que la presencia de Dios no es como, voy a la presencia, vamos a la presencia de Dios, cierra los ojos, hermano, vamos a la presencia. No, en este caso, en la historia de la Biblia, hasta este punto no es que van a acceder así, ya la presencia de Dios es el espacio en común donde Dios está. Por eso se llama la presencia de Dios, o sea, Dios está ahí. O sea, este punto en común es la presencia, se le llama la presencia de Dios porque Dios está ahí. Y va a ser la presencia de Dios y los hombres, cuando se juntaba, iba el sumo sacerdote y no moría. Ahora, la presencia de de Dios y los hombres estaban los dos en el mismo punto. Y esto es súper importante porque ya, al menos en un pequeño punto del planeta, los cielos están en la tierra, ¿ya? O sea, los cielos por fin están en la tierra. Los cielos y la tierra son uno, en un pequeño punto del planeta, pero ya son uno. Y esto obviamente simboliza la intención de Dios, ¿ya? Que se la dijo a Abraham, y ya podemos ver que está cumpliendo este proceso, ya va avanzando. ¿Y cuál es la intención? De que eventualmente va a llenar toda la tierra con su ilimitada presencia, con su ilimitada gloria. O sea, en una pequeña parte del planeta, los cielos y la tierra son uno, ¿ya? Por un pequeño espacio de tiempo. Pero eso es el principio de lo que Dios quiere hacer a través de toda la tierra, ¿ya? En el cual toda la tierra será el, el, el punto en el que los cielos y la tierra están juntos. O sea, todo el planeta va a ser un lugar donde los cielos y la tierra van a estar unidos. O sea, el cielo vendrá a la tierra y serán un solo punto conectado otra vez, que es el propósito que Dios quiere. Ahora, es importante conversar un poco respecto de, de todo este asunto con los sacerdotes, Israel, que es una nación de sacerdotes y todo eso, ¿ya? ¿Cuál es el punto de que van, que lo usan y todo, ¿ya? Eh, pero lo vamos a ver la próxima semana.